La derrota completa que sufrieron los familiares del rey confirmó el triunfo rotundo en la corte de Ruy López Dávalos, de Diego López de Zúñiga y de Juan Hurtado de Mendoza, que encabezaban en estos momentos la oligarquía de cortesanos, en palabras de Luis Suárez Fernández, como mayor influencia sobre el monarca. Debido a su alejamiento de la corte, el conde volvió de nuevo a sus intereses en Galicia, ya que su posición allí, debido a sus enormes dominios, estaba sólidamente afirmada. Y tal vez se dio cuenta de que su alojamiento de los rebeldes y su sometimiento a Enrique III le había permitido conservar y ampliar sus dominios. Y conviene recordar que el conde era en esos momentos conde de Trastámara, de Lemos, de Sarria, del Bollo y de Viana. Ejercía además su dominio señorial sobre las villas y tierras de Sarria, Monforte, Caldelas, Tribes, Viana del Bollo, Trasancos, Neda, Toldaos, Cedeira, Castro de Rey, Otero de Rey y ahora, mirando hacia Castilla, también sobre las de Ponferrada, Villafranca de Valcárcel y Paredes de Nava. El conde reinició nuevamente su interrumpida política gallega, ya que las circunstancias eran extremadamente favorables para él, ya que la Iglesia gallega adoptó en general una actitud humilde y temerosa ante el conde debido a sus duras y ya bien conocidas respuestas. En 1394 se reanudó en Orense el pleito entre el conde, que poseía en dicha ciudad la fortaleza de Castelo Ramiro y el puente sobre el río Miño, junto con su pontazgo, constituyendo ambos su base de poder en esa ciudad, y el cabildo catedralicio orensano, que reclamaba la posición de ambos. En el caso de la fortaleza, el conde nombró alcaide de la misma a Vasco Lorenzo de Lira, que supuso realizar muy bien su papel y rechazar los requerimientos para que la entrega al cabildo catedralicio, aduciendo que él había realizado ante el conde pleito homenaje por la fortaleza y que la conservaría hasta que el mismísimo le ordenara que la devolviera. En el caso del puente sobre el Miño, el conde resultó más beneficiado, ya que el alcaide del mismo, Juan de Novoa, que era yerno suyo por estar casado con su hija Leonor Enríquez y uno de los nobles más destacados de Galicia en esos momentos, retuvo el puente y el derecho del pontazgo y llegó a enrendar el servicio de las barcas de Portobello, que pertenecía al cabildo catedralicio, y el que se negó a abonar la renta correspondiente por ese arrendamiento. En 1394 el conde cedió a su yerno Juan de Novoa, que era uno de sus principales partidarios en Orense, los cotos de Nogales y Moreiro, que habían pertenecido a la Orden del Temple hasta principios del siglo XIV, y habían sido cedidos al conde por su tío, el rey Enrique II. El conde también entregó a su yerno el 8 de junio de 1394 los cortes de San Vicente y de Molgas, que se encontraban en tierras de Limia. El 3 de enero de 1394, el adelantado mayor de Galicia, Diego Pérez Sarmiento, consiguió ser nombrado comendero del obispado de Orense, ya que el obispo Pedro Díaz necesitaba defenderse de los ataques del conde de Trastámara. En una carta que el cabildo catedralicio orensano envió al rey Enrique III, se afirmó que la situación del obispado y de los canónigos era muy miserable, ya que había 4 familias nobles: los Novoa, los Cadórniga, los Espinosa y los Mosquera, que se habían adueñado ilegalmente de las rentas del obispado, al tiempo que el adelantado mayor de Galicia estimulaba el deseo de las villas de independizarse del señorío de los obispos de Orense, al que se hallaban sometidas, a fin de entrar a formar parte de las posesiones personales del propio adelantado mayor. El obispo Pedro Díaz, que no se encontraba en su diócesis, utilizó a esas 4 familias para mantener un mínimo de autoridad en su territorio,
y poder percibir sus rentas, lo que provocó una miseria más grande aún en la zona. El conde entregó en 1394 a Amén Rodríguez de los Castillones de la freguesía de Siete Vientos, aunque solo en tanto durase su vida, y en esa época también cedió a su hermano o hermanastro Alfonso Enríquez las freguesías de Toldaos y Pantón, aunque en este último las vendió posteriormente a Pedro Díaz de Cardóniga, que era yerno del conde Pedro por su matrimonio con su hija Constanza Enríquez, y tal vez nieto suyo por ser hijos, según algunos autores, de otra de sus hijas, Leonor Enríquez. La posición del arzobispo de Santiago, el compositor García Manrique, era muy débil y en esos momentos era ya casi un cadáver político, ya que había perdido en la corte la mayor parte de su prestigio e influencia, y al final el conde había conseguido ser el magnate más poderoso de Galicia. Conviene tener presente que en la década de 1380 el arzobispo García Manrique había conseguido derrotar al conde, le había despojado en 1383 de la pertiguería mayor de Santiago y había frustrado sus planos de convertirse en el gran señor de Galicia. Entre 1395 y 1400, que fueron los últimos 5 años de vida del conde, su influencia y poder en Galicia quedaron confirmados y volvió a tener cerca de sí a una lúcida corte señorial de hidalgos y caballeros a los que entregó numerosas recompensas, en forma de tierras y otras mercedes, pero su relación con la iglesia gallega y compostelana fue pésima, ya que volvió a extorsionar a las iglesias y se apoderó de sus rentas como ya había hecho en épocas pasadas. Y en sus últimos años, el conde se convirtió en el enemigo más encarnizado de la iglesia gallega y con sus métodos coactivos consiguió amedrentar incluso sin llegar a emplear la violencia. Tras su regreso a Galicia, los pleitos del conde con las autoridades eclesiásticas se anudaron velozmente, y aunque se produjeron algunos nuevos, también se reiniciaron otros que parecían haber quedado resueltos en el pasado, como el caso del pleito por la Torre de la Barbería y por la Torre de la Fortaleza de Castro de Montes, aunque algunos de esos pleitos, el fallo de los jueces o la simple intervención de la corona bastó para que fueran resueltos. En febrero de 1395, Enrique III ordenó al conde de Trastámara y a otros nobles gallegos que no quebrantaran los privilegios y las libertades del monasterio de Santa María de Melón, ya que el rey lo había colocado bajo su protección personal y había confirmado sus privilegios. Pero poco después el rey escribió al conde y a otros nobles gallegos para informarle de las quejas que le habían transmitido desde el monasterio de Meira por causa de sus abusos. En los últimos años del conde, sus ambiciones se centraron en Galicia, y aunque Enrique III le mantuvo alejado de la corte y de los círculos de poder, su poderío en Galicia fue de tal magnitud que el monarca se abstuvo de intervenir allí e ignoró los desmanes y las violencias que el conde llevó a cabo. El 5 de abril de 1395, y hallándose en Alcalá de Henares, el rey ordenó al conde Pedro Enríquez, a quien se refiere en el documento como mi tío, mi condestable, el adelantado mayor de Galicia, Diego Pérez Sarmiento, y el merino o merinos que ejerciesen sus funciones en Galicia, que no consistieran para que los nobles Fernán Yáñez de Limia y su esposa Juana de Seixas continuaran apropiándose indebidamente de los bienes del monasterio de Chantada, al que habían ocasionado, como era frecuente entre los miembros de la nobleza, muchos males, daños y robos. El 15 de junio de 1395, mientras hallaba en Valladolid, Enrique III ordenó que se realizara una pesquisa ante notario público y se cualificaran los daños que los nobles mencionados anteriormente habían ocasionado al Consejo de Chantada y a los monasterios de Chouzán y Chantada, y que los resultados de dicha pesquisa fueran remitidos a su tío, el conde Pedro Enríquez, y el adelantado mayor de Galicia, a fin de que éstos
se encargaran de hacer pagar a dichos cónyuges los daños que hubieran ocasionado. El 23 de octubre de 1395, el conde fue al claustro de Santa María de Orense y exigió a los miembros del cabildo catedralicio, que en su mayoría estaban reunidos allí, que firmaran y sellaran unas cartas dirigidas al obispo de Orense y al rey Enrique III, en relación con el chantre de la catedral de Orense. Y aunque Ares Lorenzo y los canónigos beneficiados de Orense no deseaban firmarlas, al final Martín Montes accedió a hacerlo, aunque indicando que lo hacía por miedo y recelo a las posibles represalias del conde. Pero este último también se mostraba al mismo tiempo como el gran señor de Galicia y ofrecía generosas donaciones a sus vasallos o partidarios, y su generosidad en ese sentido vuelve a ser proverbial en sus últimos años de vida. En sus últimos años, el conde volvió a disfrutar del respaldo de numerosos nobles gallegos como Pedro Díaz de Cardóniga, que era su yerno, Alfonso López de Saavedra, Gonzalo Ozores de Ulloa, Alfonso Vázquez de Bahamonde, Men Rodríguez de Castellón, Alfonso de Castro, Vasco Lorenzo de Lira, García Rodríguez de Valcárcel, Vasco Mosquera, Juan de Novoa, Álvaro González, Juan Núñez Pardo de Cela, Lope Pérez de Taboada y Gonzalo López de Goyanes, perteneciendo todos ellos a destacadas familias nobles de Galicia y recompensados con grandes mercedes por el conde. La opulencia que este último llegó a alcanzar quedó probada que, como señalaron Fray Maliquias de la Vega en su casa, había de modo permanente 80 escuderos, con salarios señalados, por lo que tal vez, al final de su vida, el conde consiguió hacer realidad el proyecto de su tío, Enrique II, de convertirle en el mayor magnate de Galicia y en representante de la monarquía en aquellas tierras. Y el 7 de febrero de 1398, el conde Pedro Enríquez cedió a García Rodríguez de Valcárcel y a su hijo Pedro García diversas freguesías que no es posible identificar. Las freguesías de Porraguén de Cebrero y de Tierra de Transcos y de las Lamas y Cerdido, pero García de Valcárcel debió fallecer en ese mismo año, ya que el conde de Trastámara le entregó a su padre esas feligresías, como señalaron Fray Maliquias de la Vega, afirmando en un documento que había estado en poder de su hijo, por lo que es muy posible que este último ya hubiera muerto. Y el 24 de octubre de 1398, el cabildo catedralicio compostelano concedió en poder a los canónigos Domingo Fernández de Candamos, que era doctor en decretos, a Juan Vázquez de Coyolla, que era licenciado en leyes, y a Alfonso Arias, para que siguiesen el pleito que el conde Pedro mantenía en la corte con dicho cabildo por la posesión de los castillos y territorios de Trastámara, La Barreira y de Castro de Montes. Enrique III de Castilla ordenó al conde de Trastámara el 2 de diciembre de 1398 que dejara libres y desembargados los bienes que Enrique II había concedido en 1371 al cabildo catedralicio compostelano en tierras de Salnés, Moraña, y Arcos de la Condesa, situados en la provincia de Pontevedra, ya que el conde los retenía ilegalmente con la colaboración de su mayordomo, Gonzalo López de Moyanes. El conde, a quien su tío el rey se refirió en dicha orden como aquel que mucho amo y preciso de quien mucho fío, alegó para conservar esas posesiones que supuestamente el cabildo, como señaló Antonio López Ferreiro, se les había cedido, aunque en 1381 los oidores de la Real Audiencia ya habían resuelto el pleito a favor del cabildo. El 12 de diciembre de 1398, el conde de Trastámara exigió al cabildo catedralicio compostelano la entrega de una gran suma de dinero, y en este caso el chantaje, como señaló Pardo de Guevara, fue más humillante,
ya que el conde exigió que se le entregara ese mismo día, o de lo contrario serían apresados y sufrirían sus injurias y vituperios. Para satisfacer las exigencias del magnate, los canónigos tomaron cierta cantidad que se guardaba en el tesoro catedralicio, que según algunos autores eran varios de miles de maravedís. Y la mesa capitular compostelana quedó obligada a restituirlos al mencionado tesoro. Fernando Suárez Bilbao subrayó que en la época de la muerte del conde Pedro, que falleció en 1400, el obispo de Lugo, llamado Lope, fue asesinado en el transcurso de un motín popular que contó con el respaldo del adelantado mayor de Galicia, Diego Pérez Sarmiento, y que a 19 personas se les confiscaron sus bienes y fueron sentenciadas a muerte, aunque el asesinato de este prelado tuvo lugar en realidad en 1403. Y poco a poco nos vamos llegando al fin de la historia de Pedro Hernández de Castilla. Pedro Enríquez de Castilla. 3 días antes de su muerte, el 29 de abril de 1400, y hallándose en la ciudad de Orense, el conde otorgó testamento, en el que quedó patente el deseo del testador de manifestarse la magnanimidad con que se había concluido durante sus últimos años, que sin duda fueron los más brillantes y venturosos de su trayectoria como gran señor de Galicia. Pedro Enríquez de Castilla falleció el día 2 de mayo de 1400 en sus casas de la ciudad de Orense. En numerosos documentos desaparecidos del antiguo archivo de los condes de Lemos, se afirmó que el día 22 de mayo de ese mismo año, el rey Enrique III de Castilla confirmó a su hijo y heredero, Fadrique Enríquez, el título de conde de Trastámara, y que este último intentó apoderarse de la villa de Villafranca de Valcárcel, que era de su padre. Tras la muerte del conde Pedro Enríquez, el rey Enrique III decidió intervenir más activamente en Galicia y nombró arzobispo de Santiago de Compostela a Lope de Mendoza. Fue sepultado en la iglesia del convento de San Francisco de Lugo, que actualmente recibe el nombre de Iglesia de San Pedro, y donde también sería enterrada su esposa Isabel y 2 de sus hijos. El hijo del conde otorgó en 1425, aunque Franco Silva señaló erróneamente que fue enterrado en el convento de San Francisco de Villafranca del Bierzo. En el sepulcro del conde se hallaba el siguiente epitafio, que no se conserva en la actualidad: aquí yace el conde don Pedro, hijo de don Fadrique, maestre de Santiago, nieto del rey don Alonso, que murió sobre Gibraltar. Fue conde de Trastámara, Lemos, Sarria, del Bollo y Viana, señor de Villafranca y Ponferrada. Fue condestable de Castilla, pertiguero mayor de Santiago. Murió en Orense a 2 de mayo del año 1400. Los restos del conde reposan en un sepulcro ubicado en la capilla de al lado de la epístola de la iglesia de San Pedro, aunque otros indican terminalmente que en el siglo XVII estuvo en la capilla mayor del templo, cuya construcción había sido patrocinada por el conde, aunque se ignora hasta qué punto. Pero en el lugar donde debería estar colocado el desaparecido epitafio del conde, que era enfrente de la urna, se halla en la actualidad un frontal de cemento sin inscripción alguna, aunque la mayoría de los autores tienen por cierto que ese es su sepulcro. Contrajo matrimonio con Isabel de Castro, que era hija de Álvar Pérez de Castro, primer conde de Arraiolos, primer conde de Viana de Foz de Olimia y primer condestable de Portugal, y de María Ponce de León.
aunque siempre hubo una gran confusión creada alrededor de cuáles fueron sus hijos legítimos e ilegítimos. Pero Pedro Enríquez tuvo a Fabrique, Beatriz, Enrique, a Alfonso, que fueron legítimos. Pero no únicamente hay certeza absoluta de que fueran los siguientes. Fabrique Enríquez de Castilla, 1388 a 1430. A la muerte de su padre heredó los condados de Lemus y Trastámara y el señorío de Sarria, entre otros, y en 1423 fue nombrado duque de Arjona por el rey Juan II de Castilla y pertiguero mayor de Santiago por el arzobispo de Santiago de Compostela, Lope de Mendoza. Él será nuestro siguiente conde de Lemos. Y nuestro siguiente video hablará precisamente de Fabrique Enríquez de Castilla. Beatriz Enríquez de Castilla, 1398 a 1455, heredó la mayoría de las posesiones de su hermano y de sus padres. Tanto el conde Pedro como su hijo, el duque Fadrique, que en su momento aspiraron a ser los mayores señores de Galicia, utilizaron a las mujeres de su familia, como era habitual en su época, para conseguir el apoyo de algunos caballeros de acostamiento. Consta que Enrique y Constanza Enríquez fueron hijos ilegítimos del conde. Y se afirma que los siguientes fueron extramatrimoniales. Enrique Enríquez fue hijo ilegítimo del conde Pedro Enríquez y de María Bernal, según consta en algunos documentos, y recibió de su padre las villas de Viana de Robreda y El Bollo. Contrajo matrimonio con Leonor Álvarez de Doveda, señora de Veigas de Camba, Valetunga y Sierresca, y fue sepultado junto con sus padres y su hermana Constanza en el convento de San Francisco de Lugo, y además fue el padre de Pedro Enríquez, obispo de Mondoñedo, entre el 1426 y el 1445. Constante Enríquez, 1425. Álvar Pérez de Castro, 1423, según el paro de Rubio Martínez, falleció en el 1423. Fernando Enríquez fue teniente del castillo de Allariz y acompañó a su hermano o hermanastro, el duque Fabrique Enríquez, a sus campañas de Andalucía. Sin embargo, Luis de Salazar y Castro lo incluyó en uno de los apuntes genealógicos entre los hijos legítimos de su padre. Leonor Enríquez, después de 1424, Alfonso Enríquez, Juan Enríquez, Luis Enríquez, Isabel Enríquez, Juan Enríquez y hasta ahí toda la historia de nuestro conde Pedro Enríquez de Castro. Su predecesor del condado de Trastámara, Lemus y Sarria fue Fernán Ruiz de Castro, y su sucesor y siguiente conde del que os hablaré es Fabrique Enríquez de Castilla. Como condestable de Castilla, su predecesor fue Alfonso de Aragón el Viejo y su sucesor fue Ruy López Dávalos. Como pertiguero mayor de Santiago, su predecesor fue Fernán Ruiz de Castro y su sucesor fue Juan de Mendoza. Y hasta aquí todo del conde Pedro Enríquez de Castilla, cuarto conde de Lemos. Trastámara, Sarria.
¡Chao! Hasta el próximo vídeo.